Día a día nos disponemos a comer. Cada uno de nosotros tenemos la bendición de poder tener por lo menos un plato de comida en nuestras mesas. Podemos de alguna manera dar gracias al Señor porque Él nos provee para nuestros alimentos y nos cuida constantemente. Pero la pregunta que está por venir es a veces algo que no muchas veces hacemos, y es: ¿ha dado gracias a usted? Tal vez sí lo ha hecho por los alimentos de hoy día, o por los de ayer, o por los que se acabó de servir, pero ¿le ha dado gracias a Dios por toda la provisión de todo el año que ha pasado? O mucho más, ¿le ha dado gracias a Dios por la provisión de toda su vida, desde el día que usted nació hasta este momento, y cómo Dios ha sido fiel? A veces nos olvidamos que la misericordia de Dios, el cuidado de Dios está en nuestras vidas constantemente. En el pasaje que vamos a ver, vamos a aprender un poco de cómo Dios durante 40 años cuidó de su pueblo Israel mientras estaba en el desierto. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 5, versículos del 10 al 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El pueblo de Israel ya había llegado a cruzar el río Jordán. Como habíamos visto, no solamente de que cruzaron y pusieron su hito, su monumento conmemorativo de la obra de Dios cuando ellos cruzaron el Jordán, sino que Dios le pide a Josué de que circuncide a todo varón que estaba en la casa de Israel, de mayores de 8 días de edad, con el propósito de santificarlos y prepararlos para lo que venía. Dios quería asegurarse que ellos recuerden quiénes son como su pueblo escogido. Y obviamente ellos tenían que entrar en santidad, y este propósito era un reconocimiento del pacto de Dios que Él había hecho con Abraham años atrás. Así es que en ese momento ellos estaban descansando. Después de eso deciden celebrar la Pascua. La Pascua era, como nosotros sabemos, esa celebración en la cual ellos recordaban de que Dios había sacado al pueblo de Israel con su mano poderosa de Egipto. La última de las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, se dio a causa de la desobediencia del faraón, y Dios, para proteger a todo el pueblo de Israel, envió a Moisés las órdenes de que maten a un cordero por cada familia, y si es una familia grande pequeña, que compartan entre dos, y puedan de esa manera protegerse por fe de la muerte de los primogénitos. Y ese fue el motivo por el que el faraón finalmente les dice: váyanse de aquí y déjenos en paz. Y obviamente vemos la mano de poder ahí, de Dios cuidando y sacando y liberando a su pueblo. Dios le dijo a Moisés: recuérdate que cuando vayas a entrar a la tierra prometida, celebrarás esto también el 14 del mes, con el propósito de que ellos recuerden de que Dios los había librado. Y en ese instante ellos deciden, ya estando en la tierra prometida, ahora 40 años después, les dice Josué: vamos a celebrar la Pascua. Y celebran la Pascua con gran alegría. Obviamente en esos días comen los panes sin levadura, y en esos días dice la Biblia en el capítulo 5, en el versículo del 10 al 12 de Josué, de que ellos comieron de los primeros frutos de la tierra prometida. Sus primeros alimentos. Era como haber llegado por fin a su casa y decir: ahora sí podemos disfrutar de lo que es nuestro. Durante 40 años Dios los había llevado por el desierto, y Dios había provisto de los alimentos que ellos estaban comiendo. El maná
nunca dejó de caer del cielo durante los 40 años en los que ellos estuvieron caminando. No solamente eso, sino de que la ropa de ellas no se envejeció. Dios los guió por 40 años. Dios les ayudó a enfrentar batallas durante 40 años. Fueron 40 años del cuidado de Dios. Aún a pesar de la desobediencia de los primeros que salieron de Egipto, Dios siguió protegiendo al pueblo en sí y les introduce ahora sí por fin en la tierra prometida. Desde que salieron hasta que pudieron llegar a la tierra, Dios no dejó de cuidar de su pueblo. Ahí donde vemos la misericordia de Dios, vemos el poder de Dios, el cuidado de Dios, su fidelidad expresada en 40 años de constante cuidado. Dios ha estado indudablemente obrando durante todo este tiempo. Y en ese día, dice la Biblia, después de que probaron los primeros frutos de la tierra prometida, y como dice el pasaje específicamente, comieron de las primeras semillas tostadas. Para ellos tiene que haber sido algo delicioso. Dice que al día siguiente, después de eso, el maná cesó. Ya Dios ya no tenía que enviar su provisión desde el cielo. Dios iba a enviar desde ahora, les iba a proveer desde ahora de los alimentos propios de la tierra y ellos podrían alimentarse de ahí. Dios no había descuidado a su pueblo. A veces nosotros, esta enseñanza nos debe dejar el recordatorio de que Dios ha venido cuidándonos de nosotros aún de maneras milagrosas. ¿Cuántas veces tal vez nos faltaba un pan en nuestras mesas y Dios proveyó por medio de alguien? Nos faltaba tal vez el cuidado, la guía de Él, su protección, y sin darnos cuenta a veces Él estuvo ahí al lado nuestro desde los primeros días hasta el día de hoy. Sobre todo Dios ha provisto de su más grande provisión, que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Todos los que hemos puesto nuestra fe en el Cordero estamos libres de la condenación. Y Dios, desde ese día hasta el día que nos lleve a su presencia, Él va a seguir cuidando de nosotros, aunque tal vez no será lo que nosotros quisiéramos. Y eso es cierto, parecemos como el pueblo de Israel, que cuando comieron varios días maná se cansaron, le dijeron: Señor, ¿cuándo nos darás algo nuevo? Pero nunca podemos negar de que Dios no ha dejado de velar por nosotros. Sí, muchas veces nosotros somos desagradecidos. Muchas veces no nos detenemos a meditar en eso. Es el momento de sentarnos, postrarnos ante Dios si es necesario y darle gracias por su constante cuidado, por su amor, por su provisión, por los alimentos, por las veces en las que nos guió, nos ayudó a enfrentar problemas, las veces en las que Él estuvo protegiendo de cada uno de nosotros, por sobre todo desde el día que nos sacó del pecado y de la condenación hasta el día en el que Él nos lleve a su presencia allá en el cielo. Dios es un Dios maravilloso, un Dios que cuida de su pueblo constantemente. Adorémoslo, reconozcamos al Dios cuidador, al Dios proveedor, al Dios todopoderoso, amoroso, bondadoso, fiel, que está a nuestro lado constantemente, expresando su misericordia de muchas formas. Dios cuidó de su pueblo y seguirá cuidando de los suyos hasta que todos estemos en su presencia. Agradezcamos la fidelidad de Dios. Que Dios los bendiga y hasta pronto.